Ramón Valdés, el don Ramón que vivió y murió en la pobreza real. Todos se reían de don Ramón y sus deudas eternas con el señor Barriga, sin imaginar que esa miseria en pantalla no era actuación, era un calco casi exacto de su vida real. Ramón nació en 1924 en la Ciudad de México, creciendo bajo la sombra enorme de sus hermanos famosos, Tintán y el Loco Valdés, que llenaban teatros mientras él apenas sobrevivía con papeles mínimos en cine barato y circo. Antes de convertirse en don Ramón, este hombre fue carpintero, chofer, vendedor ambulante y mecánico, cualquier oficio que le permitiera alimentar a sus 10 hijos. Llegó a fabricar él mismo las camas donde dormían sus niños porque no había dinero para comprarlas. Hubo noches, según se cuenta, en que la familia entera dormía de favor en casa de otros, exactamente como el personaje que después lo haría inmortal en la pantalla. La ficción no imitó su realidad, la copió sin ningún pudor. Cuando Roberto Gómez Bolaños lo invitó a unirse al Chavo del Ocho, parecía que el destino finalmente le pagaría esa deuda pendiente. No fue así. Los sueldos eran miserables, no existían regalías ni derechos por retransmisión, y el programa se repetía sin parar en todo el continente mientras Ramón seguía contando monedas para sobrevivir. Nunca se volvió rico, nunca salió del apuro económico que lo persiguió toda su vida. En 1979 abandonó el programa sin dar explicaciones claras. Se habló de lealtad hacia Carlos Villagrán, de tensiones con Florinda Mesa, de puro cansancio. Ramón jamás aclaró nada, nunca atacó a nadie ni reclamó públicamente, prefería perderlo todo antes que perder la calma que lo caracterizaba. Pero el golpe definitivo no vino del dinero, sino del cuerpo. Décadas de fumar sin descanso encendieron una sentencia silenciosa: cáncer. El diagnóstico llegó tarde y avanzó con rapidez brutal. Aún así, Ramón siguió trabajando, viajando y sonriendo ante las cámaras mientras por dentro se apagaba lentamente. Cada aparición pública era, en realidad, una despedida disfrazada de entrevista. Murió en 1988, a los 63 años, sin fortuna, sin lujos, sin deudas pendientes salvo con la vida misma. En su funeral, Angelines Fernández, doña Clotilde, lloró desconsolada durante horas, repitiendo entre lágrimas mi Ramón. Años después, ella misma pidió ser enterrada junto a él, como si incluso en la muerte necesitara estar cerca del único hombre que realmente la había entendido. Carlos Villagrán, el precio de enfrentarse al imperio de Chespirito. Kiko no pedía atención, la exigía a gritos, cachetes inflados y berrinches, y así, en cierto modo, era también su creador fuera de cámaras. Antes de la fama, Carlos Villagrán no era actor. Trabajaba como fotógrafo de un periódico, un observador silencioso de la realidad ajena a los reflectores. Fue Rubén Aguirre quien lo presentó con Roberto Gómez Bolaños. Bastó una sola prueba, un gesto exagerado, para que naciera Kiko, el niño mimado que en cuestión de meses conquistó el corazón de toda Latinoamérica. El éxito fue inmediato, pero también peligroso. Mientras el programa crecía exponencialmente, Kiko crecía todavía más rápido. Cartas de fans, giras, niños imitándolo frente al espejo en toda la región. Carlos empezó a sentir que ese fenómeno gigantesco no se reflejaba ni en su salario ni en su poder de decisión creativa. Kiko era amado por millones de personas, pero legalmente no le pertenecía a él. Detrás de cámaras, la tensión con Roberto Gómez Bolaños se fue acumulando, dos egos fuertes, dos visiones distintas, un solo universo compartido. En 1979, la bomba finalmente estalló. Villagrán abandonó el Chavo del Ocho, dejando atrás el programa más exitoso de su carrera para entrar en el capítulo más amargo de su vida profesional. El golpe fue devastador, Chespirito tenía registrados legalmente los derechos del nombre Kiko en México. Carlos tuvo que disfrazar por completo a su propio personaje, cambiarle el nombre y adaptarlo desde cero para poder seguir trabajando y sobrevivir económicamente. Muchos lo tacharon de traidor, otros de ambicioso, pero él siguió adelante sin esconderse ni rendirse, se fue al extranjero, recorriendo Venezuela, Argentina, Chile y Brasil entre circos, programas propios y teatros completamente llenos. Trabajó sin descanso, construyendo un imperio personal lejos de la vecindad que lo había hecho famoso.
Irónicamente, terminó ganando mucho más dinero fuera del Chavo que dentro de él. Pero el precio emocional fue altísimo. Aislamiento, silencios incómodos, amistades rotas y años enteros sin reconciliación con sus antiguos compañeros. Durante décadas su nombre quedó ligado a la polémica, entrevistas tensas y declaraciones cruzadas que nunca terminaron de cerrar esas heridas. Angelines Fernández, de sobrevivir una guerra civil a morir de cáncer en el más absoluto silencio. En la vecindad todos se burlaban de ella, llamándola la bruja del 71, riéndose de su mirada intensa y de su amor imposible por don Ramón. Nadie imaginó jamás que Angelines Fernández ya había sobrevivido un infierno mucho peor que cualquier rechazo ficticio, uno real, con bombas, sangre y miedo genuino. Angelines nació en Madrid en plena Guerra Civil Española. Su infancia no fue infancia, fue una huida constante entre sirenas, persecuciones y vecinos que desaparecían de un día para otro. Simpatizaba con el bando republicano, lo que la convirtió automáticamente en enemiga del régimen franquista. Perdió amigos, perdió su país entero, perdió toda seguridad para siempre. Para sobrevivir hizo lo impensable, escapar cruzando el océano con una maleta pequeña y un pasado demasiado pesado de cargar. México no la recibió como estrella, la recibió como refugiada. Empezó completamente desde cero, trabajando en teatro, radio y televisión, aceptando papeles mínimos y viviendo con lo justo, sin quejarse jamás, el miedo real ya lo había conocido antes de llegar. El destino le tenía preparada una ironía cruel y hermosa a la vez, fue Ramón Valdés quien la recomendó con Chespirito, y fue el propio Roberto Gómez Bolaños quien escribió el personaje de Doña Clotilde exclusivamente para ella. No era un papel más, era su reflejo, una mujer sola aferrada a un amor imposible, resistiendo la burla ajena con dignidad silenciosa. La química con don Ramón resultó tan auténtica que el público llegó a sospechar un romance real entre ambos actores. Ellos lo negaron siempre, pero lo que existía era algo más profundo, una complicidad nacida del dolor compartido. Ambos pobres, ambos desplazados de la fortuna, ambos conscientes de que la fama jamás paga las heridas reales de la vida. Angelines nunca fue rica. Ganaba poco, vivía con modestia, era reservada, tímida, casi invisible fuera del set de grabación. No asistía a fiestas ni buscaba cámaras, su mundo era pequeño y le bastaba, hasta que el cuerpo volvió a traicionarla. Décadas de fumar encendieron otra guerra, esta vez interna, cáncer de pulmón que avanzó rápido y sin ninguna piedad. Se retiró en silencio, tal como había vivido, sin entrevistas, sin homenajes, sin escándalos. Sus últimos años los pasó protegida por unos pocos amigos cercanos, lejos de la vecindad que la había inmortalizado ante millones. Murió en 1994, pero antes dejó una última voluntad que lo dijo absolutamente todo, pidió ser enterrada junto a Ramón Valdés, con flores en la mano. No como doña Clotilde, no como actriz, sino como una mujer que, después de huir de una guerra, perderlo todo y sobrevivir al olvido, solo quería descansar junto al único hombre que la hizo sentir en casa. Chespirito, el genio que lo ganó todo menos la paz con los suyos. Todo comenzó en su cabeza. Cada golpe, cada caída, cada insulto infantil, cada risa ingenua. El Chavo del Ocho no nació en una vecindad real, nació en la mente de Roberto Gómez Bolaños, y ahí habita la paradoja más brutal de toda esta historia. El hombre que hizo reír a todo un continente pasó sus últimos años rodeado de silencios, conflictos y distancias que jamás llegaron a cerrarse del todo. Roberto nació en 1929 en la Ciudad de México, y nada indicaba en un principio que su destino sería el humor, estudió ingeniería eléctrica, una carrera seria y estable. Pero su mente iba por otro camino completamente distinto, observando a la gente, copiando gestos, jugando con las palabras y encontrando comedia genuina donde otros solo veían rutina cotidiana. Comenzó escribiendo para radio y televisión hasta que alguien le puso un apodo que parecía broma pero terminó siendo profecía, Chespirito, el pequeño Shakespeare mexicano. Entonces llegó la explosión creativa. El Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, Los Caquitos y finalmente El Chavo del Ocho, una serie simple en apariencia pero devastadora en impacto cultural.
Un niño pobre, sin padres, sin juguetes y sin futuro que logró conectar con millones de espectadores. Roberto entendió algo que nadie más había visto antes: la pobreza, la carencia y la inocencia podían ser universales, capaces de cruzar fronteras y generaciones enteras. Pero Chespirito no era solamente un creador talentoso, era también estratega, empresario y dueño absoluto de su obra. Registró personajes, nombres, guiones, merchandising y contratos internacionales bajo su control. Mientras la mayoría de su elenco cobraba sueldos modestos sin ningún tipo de regalía, él construía en silencio un imperio valuado en decenas de millones de dólares. No se trataba de nada ilegal ni improvisado. Era control absoluto sobre cada aspecto de su creación, y ese control fue precisamente el origen de la fractura. Las tensiones se acumularon detrás de cámaras. Carlos Villagrán reclamó por los derechos de Kiko, María Antonieta de las Nieves peleó legalmente por la Chilindrina, Ramón Valdés se marchó sin escándalos públicos, Rubén Aguirre resistió en silencio, Angelines Fernández guardó su propia discreción hasta el final. En pantalla, la vecindad seguía siendo un lugar humilde y alegre. Fuera de ella, ya no era un hogar, sino un auténtico campo minado de egos y resentimientos acumulados. Con los años, su salud comenzó a apagarse lentamente, problemas respiratorios, movilidad reducida y un cansancio extremo que lo alejaron por completo de la vida pública. Se refugió en su casa de Cancún, lejos de los foros, de los aplausos y de muchos de los rostros que él mismo había convertido en íconos culturales. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños murió, y ese día México entero lloró, Brasil lloró, y toda América Latina se detuvo en luto colectivo. Rubén Aguirre, el profesor Girafales que lo perdió casi todo tras un accidente devastador. En la vecindad, cuando él aparecía, todo se enderezaba, la espalda, el tono de voz, incluso el respeto ajeno. El profesor Girafales no necesitaba gritar para imponer autoridad. Alto, elegante, educado, parecía el adulto perfecto en medio de un mundo de caos infantil. Pero fuera de cámaras, Rubén Aguirre vivió una historia mucho menos ordenada, mucho más dura y profundamente injusta con su trayectoria. Antes de ser actor, Rubén era ingeniero agrónomo, un hombre preparado y con un futuro profesional estable, pero el destino lo llevó por otro camino completamente distinto. Entró a la televisión haciendo comedia y programas de variedades, hasta que Roberto Gómez Bolaños lo llamó para integrarse a su elenco. Ahí nació el profesor Girafales, un personaje que se convirtió en símbolo de paciencia, educación y cariño para millones de niños en toda América Latina. El éxito fue enorme, pero el dinero jamás lo acompañó en la misma medida. Como casi todo el elenco de El Chavo del Ocho, Rubén no recibió regalías ni derechos por las retransmisiones interminables que hicieron millonario al programa entero. La fama crecía sin parar, pero las cuentas bancarias no. Para sostener a su familia tuvo que buscar ingresos fuera de la televisión, montó su propio circo, recorrió países enteros, realizó shows privados y trabajó sin descanso alguno. Entonces llegó el golpe que lo cambió todo para siempre. En 2007, Rubén y su esposa sufrieron un accidente automovilístico devastador. Ella perdió una pierna por completo. Él quedó con lesiones graves que nunca sanaron del todo. La tragedia no terminó ahí. En el hospital, los gastos médicos fueron tan altos que Rubén tuvo que vender propiedades, pedir ayuda económica y prácticamente empezar de cero, cuando ya estaba en una edad en la que debería haber estado disfrutando de tranquilidad. Aún así, jamás perdió la compostura. Nunca habló con rencor, nunca acusó a nadie públicamente. En sus entrevistas seguía sonriendo, agradeciendo al público y repitiendo que interpretar al profesor Girafales había sido el mayor honor de toda su vida. Mientras su cuerpo se quebraba lentamente, su dignidad permanecía completamente intacta. Con los años, su salud se fue deteriorando, complicaciones médicas, desgaste físico y cansancio acumulado, hasta que en 2016, a los 82 años, Rubén Aguirre falleció. Su muerte no fue escandalosa ni ruidosa, como tampoco lo había sido su vida entera, pero dejó un vacío profundo, con él se fue algo que hoy escasea, la decencia genuina. Horacio Gómez Bolaños, el arquitecto invisible que nadie notó hasta que ya no estaba.
En la vecindad casi nadie lo notaba, sentado al fondo del salón, distraído, con la mirada perdida y respuestas cortas que provocaban carcajadas involuntarias. Godínez parecía no hacer absolutamente nada en pantalla, pero esa era solo la máscara, porque fuera de cámaras, Horacio Gómez Bolaños, hermano menor de Roberto, era uno de los hombres más importantes de todo el universo de El Chavo del Ocho. Horacio nunca vivió a la sombra por comodidad, estaba ahí porque era inteligente, meticuloso y absolutamente confiable. Mientras el público veía caídas y golpes cómicos, él veía contratos, calendarios, presupuestos y estrategias de expansión internacional. Fue pieza clave en la producción, el marketing y los acuerdos que convirtieron a Chespirito en un fenómeno continental sin precedentes. Sin Horacio, muchas decisiones estratégicas simplemente no habrían existido jamás. Su aparición frente a cámaras fue casi accidental, un día faltaba un actor para una escena escolar y Roberto le lanzó una orden simple: ponte el uniforme. Así nació Godínez, un personaje mínimo, sin protagonismo real, pero inolvidable para el público. Pocas palabras, cero esfuerzo aparente, y una comedia silenciosa que contrastaba fuertemente con la energía desbordante de los demás. Horacio actuaba igual que trabajaba, sin ruido, pero siendo absolutamente esencial para todo el engranaje. La tragedia llegó lejos de los reflectores. En los años 90 sufrió un accidente gravísimo que lo dejó postrado en silla de ruedas. El golpe no fue solamente físico. Para un hombre activo, controlador y acostumbrado a resolverlo todo por sí mismo, la inmovilidad resultó devastadora. La depresión lo consumió lentamente, alejándolo de los negocios televisivos y del mundo entero que él mismo había ayudado a construir desde las sombras. En 1999, a los 66 años, Horacio Gómez Bolaños murió de un infarto. Su partida fue silenciosa, casi invisible para el gran público. No hubo homenajes masivos ni titulares estridentes en los medios, pero dentro del elenco todos sabían la verdad: se había ido uno de los pilares ocultos de toda la vecindad.